Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 11, una breve introducción y lectura. Este capítulo de Génesis lo podemos dividir en tres partes. Los versos 1 al 9, en donde el hombre comienza a construir su propio reinado en los llanos de Sinar, en Babilonia, en donde todos hablaban la misma lengua. Cronológicamente, se especula que esto sucedió antes de que la tierra fuese dividida. ¿Se acuerdan de Peleg y de su descendencia que mencionamos en el capítulo de Génesis, en el capítulo 10, versículo 25? También recuerden que Nimrod fue el fundador del reino de Babilonia. Babilonia, el primer reinado. En aquella época el comercio estaba en pleno apogeo. Muchos avances, hasta podían hacer ladrillos. Pero la actitud del hombre de querer hacerse un nombre famoso, no glorificando a Dios, sino a ellos mismos, construyendo una torre bien alta para ellos llegar hasta los cielos, independiente de Dios, por sus propios medios. Eso no complacía al Señor. Querían edificar una ciudad y una torre con la intención de hacerse un nombre famoso y no tener que dispersarse por toda la tierra como era la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios cambió sus lenguas. Y veremos con más detalle qué pasó con la Torre de Babel y por qué se le llamó Babel. Y es muy interesante el diseño que utilizaron para la Torre de Babel. Entonces fue aquí cuando Dios cambió las lenguas y las tierras fueron divididas, como mencionamos en el capítulo 10 de Génesis. Otro segundo punto importante están en los versos del 10 al 26. En donde se registran los descendientes o las generaciones de Sem, hijo de Noé. De Sem nace uno de los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham. ¿Por qué es importante Abraham? De aquí viene la línea de Jesús, y aquí está registrada su genealogía. Y de ahí en adelante se refieren a la frase, estas son las generaciones de tal y tal, enfatizando las generaciones desde Abraham. La tercera parte, desde los versos 27 al 32, mencionan con más detalle la línea de Taré, padre de Abraham. Y de ahí es donde se introduce Abraham, su esposa, su familia, todos en dirección a la tierra prometida, Canaán. Génesis capítulo 11. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cozámoslos bien. Y usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó
sobre la superficie de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Sala. Y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Eber. Y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber y tuvo otros hijos e hijas. Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg. Y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reu. Y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reu y tuvo otros hijos e hijas. Reu vivió 32 años y fue padre de Serug. Y vivió Reu 207 años después de haber engendrado a Serug y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor y tuvo otros hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré. Y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abram, de Nacor y de Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abram, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abram y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abram su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abram. Salieron juntos de Ur de los Caldeos, en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años, y murió Taré en Harán. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.